La difusión es importante y también la financiación. Somos independientes, no nos subvenciona ninguna universidad, ningún gobierno, ningún ministerio, y especialmente en esta conferencia querría que los médicos que nos están escuchando y que van a utilizar sus enseñanzas para sus consultas y desarrollarse profesionalmente, ya no digo los pacientes que sí que lo van a utilizar en su propio beneficio, pero sobre todo los compañeros médicos que están en sus consultas, que por un motivo u otro no están aquí, por favor, sí que a ellos les pido especialmente que apoyen económicamente para sostener el Congreso. Ellos van a desarrollar profesionalmente sus carreras en base a muchos conocimientos, no solo de la facultad, no solo de los congresos, que las farmacéuticas normalmente son las que los organizan, sino a médicos independientes como nosotros, en este caso la doctora María José Martínez. Saludos y vuelvo a repetir que si alguien graba y difunde sin mi conocimiento, mi autorización y mi permiso explícito parte o la charla esta, pues tendrá las consecuencias legales, porque no está permitido y solo doy autorización a aquellas personas que me lo han pedido explícitamente. Como médicos por la verdad y todo. Claro, como médicos por la verdad y los amigos que están aquí o a quien yo se lo quiera pasar, que no tengo problema en pasárselo a alguien que me lo pida. Bueno, antes decíamos que era el cáncer y hemos visto una serie de características que son comunes a todos los tumores, pero nos vamos a detener ahora un poquito en los dos paradigmas. El paradigma somático, que presenta el cáncer como enfermedad genética, en cuyo caso es algo que la persona no puede controlar, es destino, es la suerte que le ha tocado, ¿no? Y entonces, según este paradigma, pues cada cáncer es diferente, hay más de 200 cánceres, se aborda de manera local, normalmente siempre con estrategias militares, hay que atacar al tumor, ¿no? Y se multiplican los tratamientos, porque cada un punto de presión aquí, otro punto de presión allá, ahora esto, ahora lo otro, con el beneficio de que ya sabemos, patentes y beneficio farmacéutico. Mientras que si consideramos el cáncer una enfermedad metabólica, el estilo de vida va a tener mucho que ver, mucho que decir, es un locus de control interno, es decir, yo puedo prevenir, puedo hacer algo, ¿no? Y sabemos que entonces pues, hay determinadas condiciones de vida como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, etcétera, que son predisponentes y por lo tanto hay que tratarlos antes. Pero en este caso la ventaja que tenemos es que en muchos aspectos metabólicos, todos los cánceres son iguales, consumen recursos que ya hemos dicho, como glucosa, glutamina, metionina, ¿no? Y usan también enzimas específicas, algunas que no son las naturales. El enfoque metabólico del tratamiento supone en muchos aspectos un tratamiento uniforme, es decir, podemos tratar muchos cánceres de la misma manera. Vamos a restringir los recursos al tumor siempre y vamos a intentar utilizar estrategias integrales teniendo en cuenta el organismo completo, porque el tumor al final se ha desarrollado en el organismo, ¿no? Porque además lo sistémico afecta a lo local y lo local afecta a lo sistémico. Sí hay diferencias entre los distintos tipos de cáncer, pues según especialmente la localización. Si se aplica la cirugía, no es lo mismo quitar pues, un nódulo en una mama, o un cáncer de próstata o un tumor cerebral. Lógicamente, además el estroma y el tejido que lo circunda pues también va a poder tener una metabolización diferente hasta cierto punto, con lo cual la farmacocinética de los productos que apliquemos pues puede variar también. No es lo mismo tampoco un tumor encapsulado con todo su cápsula, su estroma y su microambiente tumoral que un tumor líquido como puede ser una leucemia, ¿no? Sí es importantísimo la combinación y la sinergia. No podemos buscar puntos de presión simplemente y enfocarnos farmacológicamente en un punto de presión porque
se genera resistencia y ya no hay nada que hacer. Las acciones sinérgicas van a suponer no una suma, sino una multiplicación de los efectos. Y principalmente, lo más fundamental, lo que está ahí subrayado, ¿no? Si veis, hay que equilibrar el metabolismo, el sistema inmunitario y todo el ambiente interno, también las emociones. Y en el aspecto metabólico hay que bajar la glucemia, eso es fundamental. No podemos tener una glucemia por encima de 70-80 en basal. Hay que eliminar la resistencia a la insulina, porque la insulinemia va a suponer un trabajo para el páncreas, va a facilitar también que no se puedan realizar determinadas funciones celulares porque no entra la glucosa. Y equilibrar la microbiota. Son 3 pilares fundamentales para prevenir y para evitar que se desarrolle el cáncer. Bueno, además de acciones locales, pues lógicamente hay que proteger el cuerpo también, sobre todo si se utiliza un tratamiento estándar. Lo bueno de este enfoque es que todo puede remitir, y hay remisiones y están publicadas en la literatura científica, aunque sean estudios de caso control, pero hay remisiones todos los días, y en cánceres en todos los estadios, incluso avanzados. Lo malo, pues que no hay certeza, porque como el oficialismo se niega a investigar determinadas cosas que no le convienen, pues entonces hay mucho de sabiduría empírica que hay que compartir, y que al final pues os daré lugares donde compartirla muy buenas. Bueno, ¿qué tipos de tratamientos tenemos para el cáncer? Pues hay un montón, ¿no? Tenemos la quimioterapia y la radioterapia, que se basan principalmente en evitar la multiplicación celular. Hemos dicho que el tumor crece de forma descontrolada, pues entonces con citostáticos que eviten la multiplicación celular, y con oxidantes, superoxidantes. La quimioterapia es oxidante, pero ya hemos visto también que la mitocondria tiene capacidad de desacoplar la fosforilación oxidativa para que no le hagan daño los oxidantes, en fin. Hasta cierto punto funciona, hasta cierto punto. También antimetabolitos, pues sobre todo pues también para bloquear el ciclo celular, básicamente. Hay inhibidores enzimáticos, porque hemos visto que hay algunas enzimas clave en distintos pasos del proceso metabólico, entonces pues se pueden hacer supresores de estas enzimas, ¿no? Bloqueadores de estas enzimas, pero también es un punto único de presión, un poco. Tenemos tratamientos hormonales, especialmente para los cánceres de tipo que responden a las hormonas, como son los del aparato genital femenino o masculino. Tenemos la inmunoterapia, que está muy en boga, habéis oído seguro, porque en la prensa, en los medios de comunicación se le da un bombo y platillo. Realmente es de lo más prometedor dentro del oficialismo, de lo que hago, por lo menos de la oficiosidad, sino de la oficialidad, pero que tiene sus limitaciones y tiene su... En fin, ya lo vamos a ver. También la terapia metabólica, puesto que si estamos hablando que el tumor hay una base metabólica, pues es importante. Dietética, porque influye directamente en el metabolismo. Suplementación, porque muchas veces con suplementos conseguimos activar, bloquear determinadas vías, que veremos algunas. El estilo de vida, por supuesto, ya lo hemos comentado. Los antiparasitarios, que están resultando fundamentales, y los hay de varios tipos, y lo veremos, como la ivermectina y otros. Los oxidantes, que en un momento determinado, sobre todo en los inicios del cáncer, pueden tener también interés, como es la ozonoterapia y otros oxidantes como el dióxido de cloro, etc. Y la quimioterapia metronómica. Es decir, se puede utilizar la quimioterapia porque de hecho está enfocada en distintos puntos de presión, pero después veremos que a dosis bajitas va a tener efectos mejores. ¿Qué es la inmunoterapia? Pues bueno, ya hemos visto que el sistema inmune, en la presentación anterior, en vez de funcionar liberándonos del tumor y atacando al tumor, lo que hace es protegerlo. Primero como un sistema de reparación de heridas y luego como un embrión al que hay que proteger a toda costa, ¿no? Entonces, pues bueno, la inmunoterapia, o arreglamos ese sistema inmune o no contamos con nuestro principal, ¿no? El inversor, nuestro principal elemento. Ya Coley se dio cuenta de que personas con cáncer, si sufrían una infección importante, a veces, al curarse de la infección, había remitido el tumor. Entonces vio que qué pasaba con la infección, que había estimulado el sistema inmune, lo había puesto en modo lucha, ¿no? En modo contra el tumor también. Al tener que defenderse de la infección, pues también había atacado el tumor. Entonces, pues bueno, dijo, vamos a utilizar, si no gérmenes y provocarle a este una sepsis y matarlo con la infección, pues vamos a ver algunas toxinas de
bacterianas que puedan estimular el sistema inmune y pasarlo al modo acción, ¿no? al M1-TH1 en vez del M2-TH2. Eso se sigue utilizando y es una buena idea. Luego se diseñaron un montón de anticuerpos monoclonales, pero esos iban a puntos de presión muy específicos, como por ejemplo el rituximab, que es un anti-CD20 para los linfocitos B, o los anti-ER-Neu para cánceres de mama, por ejemplo, u otros. Pero el problema de los anticuerpos monoclonales es, primero, que son puntos de presión localizados, y hemos dicho que hace falta sinergia. Segundo, que algunos de ellos, como el rituximab, todos los que llevan el SI, XI, son quiméricos. Entonces, una sustancia, una proteína quimérica, humano-ratón, pues el sistema inmune se la carga. Eso produce autoinmunidad. Entonces, por muy humanos que ya los están haciendo, ya pasaron de los quiméricos a los humanizados y a los humanos, siguen siendo extraños para el organismo y siguen produciendo efectos adversos. Entonces, se pueden usar durante un tiempo, pero además generan normalmente bastante resistencia luego al tratamiento. Entonces se dijo, bueno, vamos a ver, si estamos utilizando cosas y esto, pero el sistema inmune está bloqueado, ¿dónde se bloquea? Pues vamos a buscar puntos de bloqueo del sistema inmune, son los puntos de control inmunológico. Ahora veremos algunos también y vamos a ver cómo se podían neutralizar esos puntos de control. Luego se dijo, porque las células T no están en modo ayuda en vez de tal, pues vamos a sacarlas del cuerpo, vamos a hacerle una manipulación genética y vamos a volvérselas a meter al cuerpo a ver si atacan al tumor. Y así pues está el CAR-T, que son células T, linfocitos T, con receptores de antígenos quiméricos. Una manipulación de ingeniería genética, lo veremos un poco. Incluso han ido más allá y han dicho, si estas células T parece que no atacan lo suficiente determinadas dianas tumorales, vamos a ponerlas, activarlas, pero halogénicas. Es decir, que no sean las propias del individuo, que sean de otro individuo, para que el rechazo ya le dé así una coz al sistema inmune y le diga, venga, despierta, ¿no? Se está utilizando. Y luego tendríamos vacunas contra el cáncer, que ahora comentaremos algo, y también los virus oncolíticos, virus que deshacen tumores. Vamos a ver un poquito todo ello. Bueno, ¿qué son los puntos de control inmune? Pues resulta que, como ya hemos visto, el tumor es muy listo y enseguida se rodea de un ambiente de amiguete, ¿no? De un ambiente tumoral que le favorece, que le ayuda, que hace una sinergia, que hace una simbiosis. Entonces se pone ahí a presentar proteínas, moléculas en la superficie que le dicen a la célula inmune, oye, no, a mí no me ataques, tú tranquilízate. Pues ya ves, hay un montón, pero bueno, tenemos ahí algunos, a ver si los localizo, que son los más utilizados, el CTL4, por ejemplo, el PD1, entonces han visto que son muy importantes, que bloquean la acción agresiva del linfocito, y lo que han hecho ha sido fabricar anticuerpos monoclonales, anti-PD1, anti-CL4. Bueno, pues algo hacen durante un tiempo, porque por lo menos activan un poco esos linfocitos. Y como veis, la mayoría son anticuerpos monoclonales. El problema, ya os digo, es que sí, durante un tiempo pueden actuar, y si conseguimos durante ese tiempo hacer otro mecanismo sinérgico, pues podría funcionar, pero si no, se desarrolla resistencia. Además, siempre se producen efectos secundarios porque son cosas raras para el organismo, por muy humanos que los pretendan hacer, también siguen siendo raros. La terapia CAR, ¿en qué consiste? Pues que se toma, ahí en el esquema lo podemos ver mejor, ¿no? Se toman los linfocitos, se extraen de la sangre del enfermo, se toman los linfocitos T, entonces de estos los separamos, ¿no? Los separamos de la sangre. No sé cómo señalar. ¿Se le ha ido la pila o qué? Pues madre. ¿Al verde se le ha ido la pila? Sí. A ver, dame el verde. Bueno. Blanca, dame el verde. Vale, dame a mí el verde, a ver qué ha pasado. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver. Se me ha ido al principio.
puedo señalar, pues lo señalo con la mano. Sí. La parte de arriba. ¿Qué pasa? No, la teoría de arriba, superior. ¿Para qué? Linfocitos que se modifican para que se vuelvan activos contra el tumor, porque ya hemos visto que si no el tumor los convence de que no los ataquen, ¿no? Entonces se obtienen, se separan de la sangre, estos linfocitos, se modifican mediante ingeniería genética para activarles contra determinados antígenos. Estas ya modificadas se transfunden al paciente y teóricamente se unirían a las células tumorales que expresan el antígeno quimérico contra el que se ha activado el linfocito y atacarían las células tumorales teóricamente con pocos efectos adversos. El problema es que todo este proceso de laboratorio requiere varias semanas, es decir, es un proceso complicado que se tiene que hacer en clínicas especializadas y generalmente antes le van a dar quimioterapia, es decir, y no está exenta de complicaciones. Generalmente estas técnicas se están utilizando más en las leucemias, mieloides o linfoides. El tema de vacunas. Las vacunas, en principio se utilizaron, es decir, la premisa era las células malignas mutadas van a tener antígenos diferentes de los de las células sanas. Entonces, provocamos una reacción, unos anticuerpos que vayan a atacar a estos antígenos y ya está. Pues no, eso no funcionó. No funcionó ni siquiera las preparadas con células dendríticas, que son presentadoras de antígenos, no funcionaban porque no producían una regresión efectiva del cáncer. Entonces no estimulaban al sistema inmune. ¿Por qué no? Pues porque el sistema inmune está bloqueado por esos puntos de control. Si el sistema inmune está bloqueado con puntos de control, ¿cómo va el linfocito a atacar la célula si la propia célula le está diciendo no me ataquen, ¿no? Tiene ahí unas proteínas expresadas que le están diciendo a mí no me tienes que atacar. Entonces, ¿qué pasa? Que para poder aplicar algún tipo de esta vacuna, lo primero que hay que hacer es neutralizar todos los reguladores negativos, todos los puntos de control inmune. Es decir, si habría que entonces dar primero esos anticuerpos monoclonales que bloqueen al menos los 2 o 3 puntos de control más importantes y después se puede administrar la vacuna. En algunos sitios, como por ejemplo esta clínica Bioterapia Internacional, lo podéis buscar en internet, es una clínica oficiosa de inmunoterapia dirigida por un experto judío norteamericano muy potente, pero no, en Estados Unidos no se la admiten. ¿Dónde tiene la clínica? En Alemania y en Kazajstán. Entonces, bueno, porque la legislación es muy restrictiva con todos los tratamientos del cáncer que no sean los protocolarios. Pues entonces, por ejemplo, en esta clínica lo que hacen es vacunas personalizadas preparadas a partir de tejido tumoral de paciente que ha sido criopreservado y que ellos tienen un banco de tumores donde se almacena. Entonces, con estos antígenos celulares específicos, activándolos para que se produzca una reacción inmune contra estas células, contra estos antígenos de estas células, y bloqueando previamente todos los puntos de control inmune, se pueden conseguir resultados, por lo menos ellos los publicitan como resultados muy buenos. Por cierto, que recordaréis todos que hace poco tiempo la princesa de Gales e incluso el rey de Inglaterra dijeron que tenían cáncer, pero vosotros habéis visto a Kate Middleton que se le ha caído un solo cabello de su hermosa melena. Luego se puede haber hecho inmunoterapia y otras cosas, pero quimioterapia desde luego no. Bueno, en cuanto a las vacunas de forma genérica que se puedan dar a todo el mundo, que las puedan comercializar para todo el mundo, pues está en estudio esta, Anixa, de subunidades antigénicas contra la alfa-lactoalbúmina, que es una proteína de la leche
pero que en las mujeres no lactantes no se tiene que expresar, y en las mujeres de cáncer de mama sí. Se está intentando estudiar para el cáncer de mama triple negativo, que como no expresa receptores a hormonas sexuales, pues se está intentando ver cómo atacar de otra manera. Pero ya os digo, las vacunas, sin bloquear primero los puntos de control inmune, no van a funcionar. Los virus oncolíticos. Esto es más interesante. A mí personalmente, dentro de la inmunoterapia, es lo que me parece más prometedor. Entonces, se sabe desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde el siglo pasado, que yo estudiaba, que hay virus como el del sarampión, especialmente el del sarampión, pero también otros, los herpesvirus, el polio, de la polio, el adenovirus, virus de la viruela, que son oncolíticos. Es decir, que estos virus, una vez que entran en el cuerpo, tienen afinidad por las células tumorales a las que atacan, destruyen. Si proliferan en ellas, se liberan y salen a las células vecinas, y esa infección lo que va haciendo es destruir un posible tumor incipiente. Es más, yo recuerdo todavía cómo antes de los años 2000, o por lo menos hasta esa época, todavía se podían encontrar estudios donde se decía que los niños que habían pasado el sarampión, no los vacunados, sino los que habían pasado el sarampión, no presentaban cáncer infantil. Entonces, pues bueno, aquí otro punto a reflexionar, a ver si esas enfermedades de la infancia, que actualmente no son nada peligrosas, no están protegiendo realmente la vida de estos niños, porque el cáncer infantil es otro que va imparable. Entonces, como digo, estos virus lo que hacen es eso, ¿no? Es decir, producen citotoxicidad anticancerígena directa y luego generan una respuesta inmune, es decir, estimulan el sistema inmune, que va a convertir la infección viral en una infección terapéutica. Estos además pueden combinarse con tejido tumoral de este criopreservado, del propio tejido del paciente, y así hacer autovacunas que junto con el virus sí que podrían ser más estimulantes de la inmunidad. Y el virus oncolítico se puede inyectar de manera intratumoral en tumores accesibles, o si no por vía intravenosa. Bueno, de estos que hay en la clínica esa Biosystem International, por supuesto lo hacen y hacen todos estos tratamientos, pero son muy caros. Los tratamientos de este tipo tienen que costar unos 20.000 euros. Pero tenemos otro que sí se aplica en España, un genérico, podríamos decir, que es el Risvir. El Risvir, ahí hay una presentación en YouTube, que bueno, os la podéis ver luego si queréis. Es el virus ECO7, que es un virus intestinal, del intestino de los niños, no modificado genéticamente, porque muchas veces estos virus oncolíticos pues te cogen a lo mejor el virus del sarampión, pero lo manipulan genéticamente y hacen ahí un engendro raro. Y a mí personalmente esos engendros Frankenstein pues me hacen desconfiar un poco. Pero bueno, el Risvir, el ECO7, es un virus natural, no modificado genéticamente, que se utiliza, es de fabricación de Estonia. Se puede comprar en Estonia y cada inyección cuesta 350 euros, lo cual no es muy caro, y he visto que alguna clínica aquí en España lo aplica, aunque por cada inyección ya te cobra 700 euros. Inicialmente hay que poner 3 inyecciones y luego se van espaciando, ¿no? 1 o 2 por semana, hasta una al mes. Es decir, es un tratamiento. Y es un tratamiento que es prometedor, porque ya digo, los virus oncolíticos sí que tienen al menos un fundamento desde el punto de vista inmunológico interesante, porque activan el sistema inmune. GCMAF. Bueno, la vitamina D ya hemos visto que es fundamental en todo el proceso tanto de prevención como de desarrollo del cáncer, y que es un anticancerígeno muy potente. Es transportada por algunas proteínas, como la DBP, ¿no? Que está promovida por las propias células del sistema inmune, especialmente por los macrófagos, que la llevan al tejido que hace falta. El sistema inmune le interesa y entonces produce una proteína transportadora que la lleva ahí. Entonces, según un investigador japonés, Yamamoto, pues observó que estas proteínas ayudaban a activar a los linfocitos y a los macrófagos, según él, tras desglicosilación, y se convertía entonces en una MAF, es decir, en un factor activador de macrófagos. Lo que ocurre es que distintos aspectos, distintos tóxicos y unas enzimas que produce también el cuerpo, que desglicosilan, ¿no? Son desglicosilantes, pues podían desglicosilar la MAF. Vale, me equivoco. Y entonces ya no podían
no podía activar a los macrófagos. Esta enzima se llama nagalasa, está expresada en los cánceres en alta concentración, es decir, sí es un indicador, se ha medido, eso hay varios equipos que lo han estudiado y han visto que sin ninguna duda la nagalasa influye negativamente en los tumores. Luego hay mucha controversia, porque claro, estos estudios le azuzaron porque eso nos interesaba mucho y le buscaron todos los peros y peritos por haber, pero en cualquier caso lo que se vio es que la nagalasa, desde luego, influye en la progresión del cáncer, en la degradación de la matriz, etc., ¿no? Para Yamamoto entonces consistía ayudar al tratamiento del cáncer en reducir los niveles de nagalasa y reactivar la faceta antitumoral de los macrófagos aplicando este GCMA. Bueno, pues los japoneses sí que han seguido un poco al pie de la letra y hay numerosas... María José, Es que te vas a caer. ya sé que voy a caer, pero... Ahí. Hay numerosas clínicas, yo creo que con esto me hago yo, lo otro se me da muy bien. Numerosas clínicas en Japón que están aplicando el GCMA y lo están aplicando, según ellos, con muy buenos resultados. Ha habido muchos discípulos de Yamamoto que han dicho, bueno, pues vamos a ver si podemos también hacer algo así o fabricar un GCMA casero, y lo han conseguido más o menos, por lo menos eso dice, por ejemplo, Marco Ruggiero, dice que mezclando vitamina D3, ácido oleico y condroitina con fermentado de leche y calostro, reproducimos la acción, los resultados del GCMA. Esto es una cosa que, de forma casera... Ahí lo tienes. Tengo que... En la mesa. El pipirri. Mira a ver si te va. Vale, este funciona mejor. Entonces, fijaros, ¿no? Es decir, hay que activar el sistema inmune, porque hemos visto que el sistema inmune está que no quiere trabajar contra el tumor, pero nosotros podemos hacer cosas que lo estimulen y no necesitamos tampoco esos tratamientos carísimos, que bueno, que los tenga y pueda, pues me parece muy bien. Pero fijaros, el ácido oleico, el aceite de oliva, importantísimo. Curiosamente el Minerval es ácido hidroxioleico, o sea que fijaros qué cosa tan malísima era, ¿no? Pero mezclándolo, que ya os digo, el sulfato de condroitina, muy importante también, vitamina D3 y leche fermentada. Por supuesto, si hacemos leche fermentada, que sea leche biológica, que sea leche de vacas de pasto, no vayamos a coger leche de Tetrabric de Mercadona, ¿no? Eso, hacernos nosotros ese yogur o ese kefir con leche buena. Y además, si conseguimos calostro, que sí que se vende, calostro purificado, pues hacernos ahí un puré que, dándoselo a la persona de cáncer, le va a estimular el sistema inmune y va a ayudar. Bueno, los antiparasitarios, que después volveremos un poco más, aunque el doctor Andrea Estramesi nos va a hablar de su experiencia, que es lo más importante, pero sabemos ya, tenemos bastante experiencia, que los antiparasitarios como la ivermectina, el fenbendazol, la ciclosamida, son muy útiles en el cáncer porque bloquean las vías metabólicas de crecimiento del tumor, después lo veremos más. Pero, ¿qué está pasando? Que la están bloqueando, ahora está difícil conseguir ivermectina, están como diciendo, oye, que esta gente aquí y tal, pues ahora vamos a quitarla de la circulación. Pues no tenemos en cuenta algo que tiene un poder antiparasitario también increíble, que son los aceites esenciales. Los aceites esenciales son muy activos farmacológicamente, porque tienen moléculas bioactivas diversas, muchos tienen actividad antiinfecciosa, parasiticida, y pueden sustituir, como digo, a los antiparasitarios, que después veremos no solamente los que van contra los nematodos, sino contra los ceftodos, como la ciclosamida, tienen casi más interés. Pero bueno, vamos a ir viendo. Los principales aceites esenciales, hay mucha publicación, ahora os diré sitios donde podéis buscar, y los que se han visto que tienen una mayor acción antiparasitaria son el lemongrass, la albahaca, el clavo y el neem, que incluso presentan mayor actividad antiparasitaria que la ivermectina. Los más estudiados y las sinergias, ¿no?, son la de orégano con tomillo y clavo, pero hay otro montón. Aquí las combinaciones estas que pongo aquí realmente son los principios activos, no el aceite, como aquí, así aceite de orégano, de tomillo, de clavo. Aquí no, ya son los principios activos de estos aceites esenciales y, como digo, son muy potentes.
En cualquier caso, no podemos centrarnos solo en un punto, en unos puntos, sino que la sinergia es fundamental. Tenemos que hacer sinergia con el tratamiento del posible tumor, tenemos que hacer sinergia con el fortalecimiento del organismo y tenemos que hacer sinergia, como veremos, con el tratamiento dietético y estilo de vida. Entonces, preventivo, que están ideales para las primeras fases del tumor, pero también para quien no tenga tumor y quiera... Es que hay montones, pero montones, ¿eh? Por ejemplo, la angiogénesis, que hemos visto que era algo fundamental en el tumor, porque es lo que hace ya que el tumor empieza a crecer, se vuelva loco y ya se vuelva un embrión. Bueno, pues tenemos montones. Aquí las terapias funcionan muy bien. El tratamiento, la ozonoterapia, incluso el dióxido de cloro, el peróxido de hidrógeno, las terapias que se pueden aplicar caseramente en las fases iniciales, antes de que se produzca una angiogénesis exuberante, podrían tener interés. La ivermectina también funciona como antiangiogénico. Y luego tenemos otras muchas, ¿no? Pues, bueno, del omega 3 ya hemos visto la ratio, lo importante que era, el té verde, la selenio, glicina, etcétera, ¿no? Las coles, todo eso que nos gustan mucho, pero que son fundamentales por los principios activos que contienen. Y el zinc, que no hemos hablado de zinc, pero la ratio cobre-zinc es importantísima también en el cáncer. Cuidado, ¿eh? Hace falta que el zinc siempre esté por encima del cobre, entonces generalmente tenemos deficiencias de zinc. Prevención de las metástasis, esto es básico y aquí solo tenemos esta molécula, la pectina modificada de ácido cítrico, que es inhibidor de la tregalestina, es una de las moléculas más prometastásicas. Contra la inflamación, pues tenemos también para potenciar el sistema inmune todos los hongos, mezclas de hongos con probióticos y glutamina, y aquí tenemos una empresa que es Inglaterra, que tiene unos preparados de hongos buenísimos. El shiitake, maitake, el cola de pavo, el reishi, bueno, yo qué sé, hay montones. Bueno, en algunos tumores también es importante evitar la inflamación y el tromboembolismo, que se podría utilizar aspirina a dosis bajas o bien otros enzimas como la natoquinasa, la lumbroquinasa. La caquexia, para evitarla es importante estar en forma, ejercicio físico, ya veremos, de fuerza y potencia, y el butirato, muy importante, un metabolito muy importante que ayuda también a la flora intestinal mucho. La osteolisis, pues la vitamina D, siempre una dosis, ¿no? Siempre con magnesio. Y las deficiencias nutricionales y el estrés oxidativo es importante, la dieta cetogénica con alto valor nutricional y siempre teniendo en cuenta la ratio glicina-metionina. ¿Quién tiene más metionina de todas las proteínas? La carne, en particular la carne pues, de ave, de cerdo, de ternera. El pescado tiene menos, los huevos también tienen bastante, pues eso, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa que se puede plantear es la quimioterapia metronómica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir quimioterapia a dosis muy bajitas. Los quimioterápicos sabemos que tienen una función de frenar el crecimiento del cáncer. El problema es que los efectos tóxicos que tienen, porque no discriminan entre el cáncer y el resto de las células del cuerpo, entonces una quimioterapia a altas dosis mantenida pues a veces es devastadora para el enfermo y a veces lo que hace es que se lo carga el tratamiento. Por lo tanto, habría que, en caso de tratar con el oncólogo, la posibilidad de la quimioterapia a dosis bajitas en determinados momentos puede ser útil. Bueno, podemos replantear un tratamiento estándar si estamos con un oncólogo, le da diagnóstico del cáncer y vamos a hablar con el oncólogo y entonces le vamos a plantear, bueno, ¿y por qué, si esta es la quimioterapia que el protocolo dice que tal y que cual para este tumor, ¿por qué no la hacemos metronómica? Vamos a tener muchos menos efectos secundarios. Hay evidencia y publicaciones que demuestran la efectividad, se le pueden enseñar al oncólogo. Y la vía de actuación es más antiangiogénica y menos citotóxica, pero al final es que eso les interesa, porque si es muy citotóxica se va a cargar toda la célula. Si es más antiangiogénica, va a evitar el crecimiento del tumor. ¿Acciones específicas que hay que hacer? Pues si tenemos alterada la microbiota, tenemos ya un punto que hay que tratar en primer lugar. Eso es lo primero. Y alterar la microbiótica siempre que haya
el famoso SIBO, ¿no? El sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, o simplemente un colon irritable, o problemas digestivos. Ahí eso hay que tratarlo. ¿Y cómo se trata? Pues hay que hacer muchas cosas. En primer lugar, tenemos que cuidar la microbiota oral. Los dentríficos comerciales no son muy adecuados, y además llevan flúor, hemos visto que son antagonistas del yodo. Luego, otra cosa también importante es tratar todo lo que nos impida hacer una buena digestión. Si es necesario recurrir a enzimas digestivas, pues se recurre a enzimas digestivas, pero eso de tener reflujo, acidez, gases, que ahora me tomo el omeprazol, eso es nefasto, eso es el camino cuesta abajo. Ya, no te preocupes. También es importante, como pasa en la gingivitis, ¿no? Las bolsas de pus que puede haber en las encías, eso hay que tratarlo sí o sí, eso es un foco muy peligroso. La permeabilidad intestinal, pues lo mismo, ¿no? Pasando ahí antígenos que no deberían. Es importante el colágeno, medicina, ya lo hemos dicho, pues bueno, hay colágeno hidrolizado que se vende y que si no estamos comiendo colágeno, por lo menos podemos tomar con colágeno disuelto, ahí con nuestros batidos, con lo que sea, ¿no? La glutamina también. Eliminar patógenos intestinales, pues bueno, la hidroterapia de colon y una serie de sustancias que limpian. Cuidado con las arcillas, que sé yo que por internet por ahí andan muy tal, no, la bentonita, la febolita, tal. Cuidado, eso puntualmente y para una limpieza intestinal, muy bien. Pero si empezamos a tomarla de forma crónica, lo único que vamos a hacer es una depleción de minerales importantísima, especialmente de litio, y el litio es fundamental para el sistema nervioso. Entonces no podemos estar tomando arrastrametales de la dieta, porque eso no va a ningún lado. Ahora, puntualmente, tanto el carbón activo como otras arcillas o tal, pues sí puede ser interesante, pero puntualmente. Proteger el hígado, sin ninguna duda, sobre todo en la primavera, que es cuando hace el despertar, y poblar el intestino de bacterias beneficiosas. Pero ahí tenemos otro problema, los probióticos comerciales no funcionan. Puntualmente, vale, bien, sí, pero hay que hacérselo. Hay que molestarse un poquito y hacerse los probióticos. ¿Cómo se hacen los probióticos? Pues comprando una colonia de lactobacillus en polvo, esta que se vende, por ejemplo, en kefiralia.es, una empresa que por internet te vende todo. Te puede hacer natoquinasa, te puedes hacer kefir, te puedes hacer yogur natural, con té kombucha, y los fermentados vegetales que los hacemos en casa, que están muy ricos y que son muy buenos, especialmente el chucrut. Pero no me compré chucrut en la tienda que está pasteurizado, porque si ya no tiene bacterias. Tienes que hacer todo tú en casita, que es muy fácil. Tenéis en internet un montón de sitios donde se puede hacer y es una fuente de probióticos estupendo. Eso hay que consumirlo habitualmente para que recuerden, porque tomarse un día un chupito de kombucha o una cápsula de no sé qué, eso no va a hacer nada. Entonces, ¿qué dieta vamos a seguir? Bueno, pues hay algunos aspectos que son básicos, que son fundamentales, aunque no hay dieta perfecta, eso también hay que decirlo. Y tampoco hay que ser fanático a rajatabla de ninguna dieta. Desde luego, eliminar los azúcares sí que es fundamental. Azúcares simples y todos los derivados de cereales, pues es de lo peor. Por supuesto, grasas vegetales y grasas hidrogenadas, eso de ninguna manera, ¿no? No se puede cocinar con aceite de girasol ni con aceite de semilla, eso es un disparate. Para freír utilizamos grasa saturada, mantequilla o tal, o utilizamos como mucho aceite de oliva, virgen extra, y sin reutilizar mucho, porque oxidamos estos aceites, los convertimos en grasas trans y entonces es muy peligroso para la salud. Otra cosa importante, bueno, hay que restringir algunos alimentos que también tienen bastante carga glucémica, pero no necesariamente eliminarlos. Eso depende de la persona, del momento, eso hay que verlo, ¿no? Es importante que la comida sea natural, ancestral, es decir, lo que comían nuestros padres, nuestros abuelos, no la comida que te vas a ir al McDonald's o no sé. Ese ahorro de tiempo y de trabajo, eso pasa una factura luego tremenda. Hay que cocinar y hay que cocinar de forma tradicional. Si tenemos sobrecrecimiento bacteriano en el intestino, pues hay que hacer una dieta libre de FODMAPs, ¿no? Y a veces pues hay que suprimir o todos los vegetales o muchos vegetales durante un tiempo. Y otra cosa muy importante, si queremos prevenir toda enfermedad crónica, 2 comidas al día. Eso de 3 comidas al día y eso de comer después de que se dé el sol,
muy mala idea, muy mala. Aunque aquí lo estemos haciendo en el Congreso porque terminamos tarde, pero eso no se puede hacer. ¿Y una sola comida al día? 2 comidas al día. Una no, ¿no? 2. Uno, hombre, sí, claro, ya veremos, pero como prevención genérica, general, 2 comidas al día, dejando un ayuno intermitente de 16 horas, eso es lo ideal para prevenir enfermedades crónicas para todo el mundo, no para los niños, pero sí para los adultos. Bueno, no hace falta agobiarse, ¿no? Y se puede consultar también con expertos en nutrición. Porque pasar a una dieta cetogénica pura requiere al menos 3 semanas. Es decir, para que se produzcan suficientes cuerpos cetónicos, ¿no? Requiere al menos 3 semanas. Bueno, entonces, ¿qué comer? Pues bueno, aquí tenemos las mejores cosas para comer. Marisco. Comprobar el ratio glicina-metionina. Si comemos mucha proteína, sobre todo carne, hay que tomar suplementos de glicina. Se puede tomar suplementos de glicina como tal, que además se venden en polvo en todas las tiendas de nutrición deportiva, o colágeno hidrolizado, que lo podemos añadir, pues, por ejemplo, al batido de whey, que es una de las mejores proteínas que podemos tomar porque es muy rica en aminoácidos y fácilmente digerible. Eso pues todos los culturistas lo saben. Un whey orgánico de calidad, al que le añadimos colágeno hidrolizado, por ejemplo, y le podemos también añadir creatina si vamos a hacer ejercicio, pues también, ¿no? Bueno, de la carne es ideal comer no solo músculos, sino pues lo que es más rico nutricionalmente, pues fijar todo lo que tiene colágeno y los órganos, el hígado y esto, y lo que no comemos normalmente. Moluscos, pescado pequeño, sobre todo azul, que es muy rico en metionina también, pero bueno, es también muy rico en omega 3, mariscos, huevos, lácteos, aceites de oliva, de coco, de mantequilla, sebo, aceitunas. Hay por ahí una campaña con el aceite de coco de que si era una grasa saturada, ¿qué tal? Hombre, hay que guardar el ratio de la grasa, tanto de omega 3 como omega 6 como grasa saturada. Pero el aceite de coco es buenísimo, además es incluso bastante antiinfeccioso para el intestino. Bueno, embutido de calidad, caldo de hueso, frutos secos, etcétera, etcétera. Y azúcar, por supuesto, no. Edulcorantes, pues bueno, si se quiere hacer alguna cosa y añadir algún edulcorante de estos, pues se puede. El agua. También es importante el agua, ¿eh? El agua es importante. El agua de la red, yo no lo aconsejo. Yo no la aconsejo porque hay cantidad de filtraciones, de esto, del otro, más cloro, que por supuesto como mínimo lleva cloro, el cloro hace trialometano, que son muy tóxicos, con cualquier partícula orgánica que aparezca en la red. Entonces, lo mejor es beber agua de manantial, y si no, en botella de cristal, y si no, pues tener, por ejemplo, un equipo de ósmosis, al que luego le podemos poner un filtro ultravioleta para quitar biológicos, porque el equipo de ósmosis te filtra todo mineral, pero los biológicos no tanto. Y si le añadimos después un dispositivo de hidrógeno, un hidrogenador, pues entonces ya tenemos un agua de gran calidad, ¿no? Normalmente los equipos de ósmosis llevan luego un filtro de partículas para añadirle minerales. También se puede, por ejemplo, hacer mezclas isotónicas con agua del mar, que el agua del mar pues es bastante equilibrante, porque fijaros que se habla de ¡ay, hay que beber mucha agua, están deshidratados, que si el verano, el golpe de calor, las muertes por calor y todas las milongas que nos cuentan por la tele, y entonces la gente se infla a agua de baja mineralización. Y entonces, ¿qué hace? Que se intoxica de agua, se hiperhidrata. Incluso hay una hiperhidratación celular, cuidado. El plasma es salado. Y nuestros líquidos corporales son salados. No quiere decir que metamos sodio ahí a diestro y siniestro, porque hay que equilibrarlo con otros minerales. Pero, desde luego, en cualquier caso, si se bebe muchísima agua, más vale que se le ponga un poquito de agua del mar. El agua hidrogenada, ya lo hemos dicho, el agua empobrecida en deuterio también es beneficiosa para el cáncer. El deuterio es un isótopo del hidrógeno, entonces como el agua es H2O, pues si uno de esos H es deuterio, pues eso no es bueno para el cáncer. Y luego pues muchas infusiones de muchas plantas beneficiosas, especialmente para depurar el hígado. El ayuno. El ayuno es la terapia ancestral fundamental y universal. En personas mayores, en personas con enfermedades crónicas y en enfermos de cáncer,
Hay que hacer ayuno intermitente diario, 16 horas de ayuno nocturno y no comer de noche. Completo regular de 3 días, ese ayuno es un reseteo, es un reset. ¿Y cuándo hay que hacer ese ayuno? Pues las personas como nosotros, bueno, al menos como yo, la hay que hacer en finales de septiembre, finales de marzo, 2 veces al año. 2 veces al año con un poco de limpieza intestinal. Eso es un reseteo para la mitocondria. Y en enfermos de cáncer, fijaros, el consejo es mucho más, cada 2-4 meses. Y si se va a dar quimio, si se va a dar la quimio convencional, es imprescindible que previo y durante la quimio haga ayuno total. Le va a producir mucho menos oxidación, le va a producir mucho menos daño y va a tener una calidad de vida mejor, porque una de las cosas que hace la quimio es que te deja turulato durante un tiempo, ¿no? Entonces no es tan terrible, no es tan terrible el ayuno, yo lo digo, yo acabo de hacer una hora en septiembre de 3 días, no hay ningún problema, ¿eh? Se puede a lo mejor probar, si nadie no ha hecho nunca ningún ayuno en su vida, pues puede a lo mejor un poquito probar, hacer un poco, pero ya os digo que ese no necesita ni supervisión, que es una cosa que el cuerpo está preparado para eso, está preparado para eso. La caquexia es una de las complicaciones más importantes del cáncer ya avanzado y para combatir la caquexia pues hay que combatir el cáncer, evidentemente. Es importante mantener la masa muscular, pero para eso tenemos ya que tener alguna cierta reserva de masa muscular. No podemos, cuando nos han diagnosticado el cáncer, entonces decir voy a hacer músculo. Bueno, algo se podrá hacer todavía, pero lo ideal es prevenir, ¿no? Entonces, ¿qué ejercicio físico hay que hacer? Pues en cáncer está estudiado que los mejores ejercicios que se pueden hacer son ciclos de alta intensidad, es decir, por ejemplo, me pongo a correr o a nadar o en bicicleta, a todo lo que doy, a todo lo que doy, durante 1 minuto o 2, y paro otro minuto, y así hacer 7 a 9 ciclos. Esos ciclos de alta intensidad que solo podéis ver en internet. Y luego también son importantes, fundamentales, los ejercicios de fuerza con aparatos, pesas y esas cosas, porque son los que desarrollan masa muscular. Hoy día no hay problema, porque además de haber un montón de gimnasios, hay preparadores online. Es decir, tú ahora puedes contactar con un preparador online que te dice, tú le mandas los vídeos de lo que haces, él te va corrigiendo y puedes tener tu entrenador personal en casa por un coste pues, bastante asumible, ¿no? Bueno, hay que desarrollar toda la musculatura del cuerpo, evidentemente. Otro aspecto muy importante es, como hemos dicho antes, en relación con los ritmos circadianos y con la vitamina D, es tomar el sol y hacer una buena higiene lumínica, de manera que estemos expuestos a la luz diurna de amplio espectro durante el día, pero por la noche no. Por la noche hay que eliminar luces azules y verdes que tienen todas las pantallas y que no debemos estar mirando las pantallas por la noche, y en el peor de los casos utilizar gafas que bloquean la luz azul. Algunos se ríen de estas gafas y dicen pero porque pretenden que con esas gafas vas a evitar enfermedades del ojo, enfermedades de la retina, y no se trata de eso, se trata de filtrar al menos un poco la luz azul. Pues algo es algo, ¿no? Sueño y respiración, también muy importante. Cuando reparamos, pues durante la noche. Entonces es importante seguir el ritmo, acostarse temprano, levantarse temprano, dormir en completa oscuridad para producir suficiente melatonina, respirar por la nariz, evitar roncar, evitar la apnea del sueño, porque todo eso aumenta la hipoxia, que ya hemos visto que era malísima para el tumor. O sea, buenísima para el tumor y malísima para nosotros. Suplementación. Bueno, con los suplementos se pueden conseguir muchas cosas. Y ya después veremos cómo se bloquean incluso vías metabólicas o se activan vías metabólicas que estaban silenciadas. Básicamente tampoco hay que complicarse mucho la vida, pero hay que tener pues, un multivitamínico de base, vitamina B1, pero cuidado con el ácido fólico y la B12, con esos cuidados porque puede haber hipermetilación, sobre todo si hay mucha metionina. Fijaros que en caso de no tomar nunca ácido fólico, sino en todo caso el metiltetrahidrofolato. Vitamina C, se puede con la vitamina C hacer una cosa muy fácil, que es comprar bicarbonato potásico
y ácido ascórbico en polvo y hacer una mezcla, no sé si a la proporción como era, pero así hacemos ascorbato potásico, que es muy bueno. El ascorbato potásico es muy bueno y se tolera mucha más dosis, mucha más cantidad también de vitamina C. Vitamina D más 20.000 unidades al día, en caso de cáncer por menos 20.000 unidades. Potasio, como he dicho, potasio, magnesio y zinc son muy importantes. El litio, en caso de tumores cerebrales, es crucial también. Y el litio, estamos todos muy deficientes de litio, hay que tenerlo en cuenta. El litio además ayuda a la neuroregeneración, la poca neuroregeneración en el hipocampo que es, pues sin litio no vamos a poder. Entonces también para todas las enfermedades neurodegenerativas y tumores cerebrales es importante el litio. De manera que cuando tomamos ceolitas y puñetitas de esas, como yo le digo, a mí no me gustan nada las arcillas, es que nos quedamos encima con el poco litio que teníamos a cero patatero. El litio es bueno para Alzheimer. Sí, bicarbonato potásico y vitamina C, ácido ascórbico en polvo. ¿Limón? Eso se puede comprar en tiendas de estas online de suplementos para deportistas, te lo consiguen. Ácido ascórbico. Y ya la mezcla exactamente, la proporción, no me acuerdo exactamente cómo era, pero seguro que lo encontráis por ahí. ¿Bicarbonato con limón también? ¿Bicarbonato con limón también? ¿Consumo de Potásico, limón? mejor potásico que sodio. El sodio podemos añadir demasiado sodio. Bueno, otra suplementación, esto no quiere decir que tenga que ser ni mucho menos, porque además luego veremos que a veces que menos es más. Yo aquí estoy poniendo todo lo que hay para que veáis que hay mucho, pero no quiere decir que no tengamos que zampar todo ni comprarlo todo. Sí que hay algunas cosas específicas según el problema que tengamos para ayudar. Entonces, por ejemplo, tenemos un sistema inmune que queremos apoyar, pues vamos a tener ahí, por ejemplo, pues, aparte de la glicina, la taurina, el yodo, la lactoferrina, Bueno. los combinados de hongos, el astrágalo, etcétera, ¿no? Tenemos un montón, calostro, factores de transferencia, el azul de metileno con infrarrojo. El azul de metileno es muy interesante, pero cuidado, porque el azul de metileno se comporta como oxidante, antioxidante, en función de si se combina con vitamina C o no, y desde luego con infrarrojo va bien. Yo lo he probado muchas veces, pero hay que consultar con alguien que eso, porque estoy viendo también por ahí por las redes determinados divulgadores que no tienen puñetera idea, que, por ejemplo, un caso, esto lo voy a contar, un caso de una vecina mía, que la mujer tiene una demencia precoz, como 50 y pico años, un Alzheimer galopante, y entonces el marido se puso en contacto con estos divulgadores que saben mucho, que están hablando del azul de metileno. Como el divulgador en cuestión no es médico, lo puso en contacto, según él, con un médico que sabía mucho de azul de metileno, que hay que ver lo que sabía, le mandó unas dosis de estas, porque sí, de lo que ha leído por ahí en la literatura, y a la mujer empezaron a dar unos ataques epilépticos de narices. Entonces, cuidado también, que hace falta, si no sabemos de una cosa, asesorarnos un poco, ¿no? Bueno, el estrés, ya he hablado antes del estrés, efectivamente es una mala idea tener estrés para todos, se vive mejor sin estrés, pero en el cáncer pues también es mala idea. Hay muchas maneras, ¿no? Y hay fármacos reposicionados que ayudan, por ejemplo el propanolol. A mí personalmente no me gusta mucho el propanolol, es un beta-bloqueante, puede ayudar al corazón y en algunos casos, pero sí está ahora en estudio como uno de los fármacos reposicionados que se pueden reutilizar para el cáncer. Pero en cualquier caso yo creo que para el estrés es mejor pues, pararse un poco, ver el estilo de vida que estamos llevando y ver en qué nos estamos pasando o qué está pasando en nuestra vida. Lo mismo con las relaciones. Una de las cosas más dañinas que hay es el rencor. Si yo vivo, porque si algo es igual y no olvido y tal, y yo que todo esto y el otro tal, y vivo ahí alimentando el resentimiento y el rencor, me enfermo seguro. Es que hay cosas que son un poco obvias, ¿no? Que tenemos relaciones dañinas, pues vamos a procurar, pues si podemos, librarnos un poco de ellas, y si no podemos, cambiar nosotros, de un cambio personal, de volvernos más tolerantes, de volvernos más apacibles y de pensar en las cosas de esta pobre persona que a lo mejor es digna de compasión más que de odio, ¿no? Y están algunas terapias de estas de aumento de energía y todo eso, bueno, eso se puede investigar. Yo, concretamente algunas no las conozco. Los psicotrópicos, sí os digo que se están empezando a utilizar y hay algún caso publicado incluso de una remisión total de un cáncer con psilocibina, con un hongo de estos psicotrópicos, ¿no?
Por supuesto, el THC, el CBD, los derivados del cannabis para el dolor y todo eso sí que se usan, están incluso autorizados. Fármacos reposicionados, esto ya digo, está ahora muy de moda en cáncer, porque se está viendo, bueno, pues que algunos pues, van a ayudar. La metformina es para mí uno de los mejores, la metformina que casi de uso obligatorio, porque es un antidiabético, pero no es un antidiabético que aumente la insulina, con lo cual no fuerza el páncreas, evita la gluconeogénesis y entonces bloquea muchas de las vías metabólicas del tumor que hemos visto consumen glucosa en grandísimas cantidades. La ivermectina, otro fundamental que se está viendo que tiene un montón de utilidades y que ahora después veremos cómo bloquea el acoplamiento de vías metabólicas de crecimiento a la vía mTOR, ¿no? Luego las estatinas, yo es que como las odio a muerte es que no me gusta ni verlas, pero dicen que en algunos casos y a lo mejor en algunas personas con el colesterol muy alto pues podría ser que puntualmente les viniera bien. Otros antiparasitarios, otros, por ejemplo el tadalafil, lo que es como la Viagra del tipo de este, ¿no? Del vasodilatador, pues en un momento determinado puede ser útil. O la pioglitazona, que es otro antidiabético, pues bueno, ahí estamos. También el muérdago es muy interesante, este de la medicina antroposófica y sí que tiene fama de antitumoral, es muy antigua. El problema es que solo se puede conseguir en Alemania, pero se puede pedir online. Además es tóxico, con lo cual no se puede utilizar mucho a cantidad ni mucho tiempo, pero tiene mucha fama merecida de antitumoral. Y la naltrexona a dosis bajas, yo la he utilizado con algún paciente cuando estaba en clínica, es dura de adaptarse a ella, porque de momento te bloquea todos los opioides internos y te deja fatal, súper excitado. Es interesante en problemas sobre todo neurológicos, pero hay que pasar una purga de poderse adaptar ahí. Aunque la gente que se ha adaptado habla muy bien de ese tratamiento. Hay otros tratamientos que los aplican en clínicas normalmente de oncología integrativa, pues la ozonoterapia, que ya conocemos aquí precisamente en Pontevedra, hay una clínica estupenda de ozonoterapia del doctor Juan Carlos Pérez Olmedo, ¿no? Y Juanjo Martínez. También tenemos, por ejemplo, el hidrógeno inhalado, vitamina C a altas dosis, que también es muy interesante, porque actúa un efecto parecido a la quimioterapia. La 2-desoxiglucosa o el 3-bromopiruvato, porque son antagonistas de la glucolisis, de la glucosa, y bloquean todas esas vías energéticas del tumor. Y bueno, pues algún antiinflamatorio como la taurolidina, etc. El germanio también, la epigallocatoquina del té verde, ¿no? La curcumina, que es muy antiinflamatorio, y se hacen algunas veces tratamientos intravenosos con algunas de estas sustancias, pero eso ya digo, tiene que ser en clínicas especializadas, de oncología integrativa normalmente. La biofísica es poco conocida, poco estudiada, pero tiene también interés. De hecho, hay un caso que está funcionando muy bien, que es ultrasonido focalizado de alta intensidad, que para cánceres de próstata que están localizados está funcionando muy bien. Deshace el tumor de próstata y es completamente inocua para el tejido vecino. Bueno, hay otros como por ejemplo la hipertermia oncológica, que es muy buena, pero es cara, ¿no? Hay que hacer bastantes sesiones, no hay en todos sitios, pero funciona. Y una cosa que para todo el mundo podría ser muy útil es una sauna de infrarrojo lejano, que se venden incluso online, son como un armario que te puedes sentar ahí y hay un estímulo del metabolismo importante. Entonces eso es una cosa que tanto como preventivo como tratamiento, y no son excesivamente caras. Y además ya se tiene pues, para mucho tiempo. Bueno, hay otros, ¿no? Pero ya pues hay que estudiar en la clínica que los apliquen y que nos digan su funcionamiento. Las inmunoterapias oficiosas, ya he hablado un poco antes de esto, estas sí son bastante caras porque se aplican en clínicas también de oncología integrativa. Hemos hablado, por ejemplo, del Rispil, que se podía incluso comprar online en Estonia. Tenemos toda la cuestión de vacunas que, si no antes suprimimos los puntos de control inmune, las vacunas no van a funcionar, aunque estén haciendo esa especie de cosas raras, ¿no?
las terapias CAR-T que parece que están funcionando bien en leucemia, mieloma y en tumores hematológicos, algunos inmunopotenciadores, como ya hemos dicho, la toxina de coli, el tolón y el poliácido y policitidílico, poliinosínico, son todos pues activadores de receptores tipo TOL3, pseudovirus, ¿no? Que lo que pretenden al final es estimular el sistema inmune, pero personalmente yo pues prefiero el RIPI, ¿no? Sí creo que eso tiene un potencial terapéutico. Y aquí llega la madre del cordero. Bueno, ¿y ahora qué? Esto por nuestra cuenta lo podemos hacer. Hombre, difícilmente es importante tener una relación con un oncólogo. Entonces, hay tres tipos de oncólogos. Hay tres tipos de oncólogos. Tenemos uno completamente abierto, pues maravilloso, nos va a escuchar, vamos a poder proponer cosas, él nos va a decir, nos va a aconsejar. Otro que al menos duda y por lo menos no se mete y no nos dice, deja de tomar hierbas que te pasa, no sé qué. Y el completamente ortodoxo, del cual pies en polvorosa. Con ese no vamos a hacer nada. Yo jamás me pondría en manos de la oncología convencional sin más. Porque además están utilizando los depósitos, es decir, las reservas de quimio, que ya saben que no valen para nada, pero que no las tienen que gastar, ¿sabes? O sea que... Bueno, ¿y qué hacemos si tomamos el control, aunque estemos en contacto con un oncólogo? Porque las riendas de la salud de uno las tiene que tomar uno. Es decir, nadie debe conocer tu cuerpo mejor que tú. Nos han ido metiendo en la cabeza desde todo segunda mitad del siglo XX que somos inútiles para conocer nuestro cuerpo y para autotratarnos, cuando las madres y las abuelas toda la vida de Dios han sido las curanderas en las casas porque no había tantos médicos. Y ahora, sin embargo, no podemos. Hoy se me ha caído un pelo, al médico. Hoy que me pica el meñique izquierdo, al médico. Hombre, pues así nos va, ¿no? Entonces hay que tomar las riendas hasta cierto punto, porque claro, hay cosas que no sabemos y hay cosas que el profesional sí debe saber. Por eso es ideal buscar un oncólogo abierto. Entonces, buscar al oncólogo adecuado, hacer cambios imprescindibles en la alimentación, ayuno, ejercicio, exposición a la luz. Suplementos básicos, no todos los suplementos que he puesto he habido y por haber, sino los básicos, los que podamos ver que nos interesan. Tener una red de apoyo es importante y compartir, para compartir experiencias, y elegir una buena clínica o un buen profesional puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, entre la vida con calidad y la vida hecho miserable. Ejemplos de revisiones recogidas en la literatura. Es que las hay, ¿eh? En el estudio de caso control y hay revisiones. Y además, fijaros, algunas con monoterapia. Aquí hay una revisión, luego tienen donde podéis buscar todo esto. Con plata coloidal, casera, que se la hizo a la persona. Y se le empezó a tratar con plata coloidal, pues luego con alimentación también, y le remitió el tumor. Otro con germanio. Otro con inositol y esafofato de inositol. Otros con esta combinación, quimiometronómica y propranolol. Quimiometronómica, los antiinflamatorios más antidiabéticos. Quimio convencional con ascorbato de sodio, metformina y digoxina. Quimiometronómica con otros fármacos reposicionados y suplementos. Hay ejemplos de remisiones. Hay remisiones todos los días, como os decía, y de las formas más diversas. Ejemplo de planificación de un tratamiento. Pues desde luego, cambio del estilo de vida, eso por ahí hay que pasar, sí o sí. Por ahí hay que pasar. Fármacos reposicionados son muy interesantes. Para mi modo de ver, los más interesantes son la ivermectina, antiparasitario y la metformina. Suplementos, pues bueno, unos poquitos, pues puede ser interesante. La glicina, fundamental, glicina, colágeno, fundamental. Vitamina D, K, fundamental, vitamina C también, zinc, lactoferrina, hongos, inositol. Esto es, digamos, lo básico. Y además, fijaros, no es caro. Encima no es caro. Otro ejemplo de planificación, si la persona está más deteriorada y tiene síndrome de
sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Bueno, lo básico, eso hay que hacerlo. Aquí sería más importante pues tratar, bueno, podemos a lo mejor añadir algún aparato más y quizá alguna suplementación para arreglar el aparato digestivo, sobre todo pues cardo mariano, enzimas digestivas, ahí podría ser el muérdago. Yo digo que estos son sugerencias, no quiere decir que esto sea un tratamiento, pero también para ver un poco el coste, que vemos que no es excesivo. Ay, ¿qué pasa ahora? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha ido? ¿No? Bueno, en clínicas especializadas de oncología integrativa podemos encontrarnos terapias intravenosas, biofísicas, inmunoterapias, que estos sí normalmente son caras. Estos sí normalmente son caras. No necesariamente, lo caro es lo fundamental. Desde luego todos los ricachonis se van a estas clínicas que te hacen inmunoterapias oficiosas y que te aplican estas cosas, en Alemania, en Suiza, y fijaros que se están yendo a otros países también. Y lo importante de muchas de estas cosas que hemos dicho es que hay que controlar el crecimiento tumoral, ¿no? Sabemos que la vía mTOR es fundamental en el crecimiento de las celulares, en el desarrollo del organismo, y no es que sea una vía mala, es necesaria y fundamental para reparar tejidos. El problema es que se puede activar muchas veces provocando un crecimiento incontrolado, asociándose a otras vías enzimáticas. Entonces, la mejor manera de redirigir esta vía mTOR correctamente son terapias como el ayuno intermitente y el ejercicio físico, que por lo menos estos van a hacer que no se produzca el hígado graso y el exceso de grasa también en el tejido adiposo. Entonces, fármacos como la metformina, pues os he dicho, a mí me gusta mucho la metformina, administrada en pacientes, por ejemplo, de diabetes de tipo 2, pues se ha visto que se suprime señalización cancerosa a través de la señalización mTOR acoplada a otras vías. Y hay otras sustancias, como por ejemplo la acetilcisteína, el resveratrol, la curcumina, fisetina, quercetina, silimarina, omega 3, epigallocatoquina del té verde, que son también reguladoras y moduladoras de esta vía mTOR, que está muy bien, nos ayuda incluso a desarrollar musculatura, pero desacoplada, desequilibrada, pues es nefasta, ¿no? No solo para el cáncer, sino para otras muchas enfermedades crónicas. Y quiero por último ya comentar esta publicación que ha salido ahí, veis abajo la dirección, hay mi biogenetic, reprograma y tal, un paper que ha salido de reprogramación génico-metabólica, con tratamiento simplemente de metabólico y con algún suplemento. Entonces, se basa en 3 pilares, justamente desacoplar la vía mTOR de la fosfoinositol 3 quinasa, que es una vía de crecimiento tumoral, inhibir la desacetilación de histonas, inhibir la glucolísis-glutaminolisis basada en ayuno y nutracéticos, e inducir señales de apoptosis y señalización oncogénica. ¿En qué se basa? Ahora lo vamos a ver. Pero fijaros que es muy sencillo, ¿no? Es decir, así como sería un esquema aquí de cómo está. Es un cáncer, este estudio es un estudio caso control de un cáncer de mama triple negativo, ya muy maltratado y politratado de todas clases y tal, y con este tratamiento en poco tiempo consiguieron revertir la señalización génica e incluso que expresara otra vez receptores a estrógeno y a progesterona. Lo que pasa es que a pesar de que la consiguieron reequilibrar, la mujer al final falleció porque ya es que estaba hecha polvo de todos los tratamientos anteriores, pero consiguieron que ese tumor fuera revirtiendo. Entonces, ¿en qué se basó ese tratamiento? Pues fijaros, muy simple. Ayuno inicial, sí, un chute de decirle aquí te quedas sin comer al tumor, hay que hacerlo. Eso es imprescindible. Ayuno inicial seguido después de una dieta cetogénica para evitar administrarle al tumor los combustibles que le gustan, ¿no? Y la suplementación, fijaros, con niclosamida. La niclosamida es un tenicida, es un antiparasitario también, pero para las tenias. Desgraciadamente no está así en uso en la farmacia. En la farmacia aquí encontramos el praziquantel,
que es parecido aunque no tan bueno, pero es que la niclosamida, ellos demuestran ahí en el estudio que, además lo descubrieron tarde, que bloquea las células madre tumorales. Las células madre tumorales eran las peores, las que no se consigue acabar con ellas, las que producen la recidiva del tumor, las que favorecen la metástasis. Entonces parece que eso se controla muy bien con niclosamida. La ivermectina, que es fundamental para desacoplar, como hemos visto, la vía mTOR, ¿no?, al crecimiento tumoral. La berberina, que inhibe el glutamato y los canales de calcio, que hemos visto cómo la célula, lo que hacía también era la célula tumoral, acumular calcio. La epigalocatequina del té verde, que tiene una acción inmunoterapéutica anti-PDL1, es decir, para bloquear uno de los puntos de control inmunitario más importantes, y eso no hace falta con un anticuerpo monoclonal, sino que lo podemos hacer con epigalocatequina de té verde. Y la vitamina D, como siempre, que tiene acción inmunomoduladora, fitoprotectora, antimetástasis, etc. Entonces, un tratamiento muy sencillito que consiguió que se expresara como veis, en el cromosoma 6, los genes R, TGR, es decir, los receptores de estrógeno y de progesterona. Con ese tratamiento simple, ese cáncer tan tremendo, triple negativo, se volvió un cáncer que hubiera podido ser tratado, según la oficialidad, con antihormonas. Y en conclusión, ¿qué podemos decir? Pues que hay disparidad de combinaciones, aunque algunos puntos son comunes en todas ellas, que hay muchos protocolos que son mejorables, por supuesto, y que hay que seguir aprendiendo de ellos, que tenemos herramientas para mejorar y para aprender, que es determinante que nos pongamos a ello y que la acción colectiva, pues nos apoyemos, ¿no?, con conocimiento y con determinación, y aunque no haya certezas, hay muchas esperanzas.